Bienvenido a la llave de los misterios. Entra, acompáñanos. Creo que ya estamos comunicados con el investigador y veterinario Pablo Zárate de nuestra vecina República de Chile. Hola, Pablo. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Gusto saludarte. ¿Cómo andás? Gracias por la entrevista y por tu tiempo. Y creo que va a ser muy interesante la charla contigo. No sé, quiero primero que te presentes, cuánto hace que investigás, que te gusta el tema, además de ser veterinario, porque después ya quiero entrar directamente a hablar sobre la hipersensibilidad neuronal. Perfecto. Bueno, la gracia es para ustedes por el interés, por la invitación a la conversación. Y bueno, saludar a todos los auditores ahí de la radio, a los amigos que están conectados. Un placer estar con todos ustedes. Mi nombre es Pablo Zárate, soy de la República de Chile y bueno, veterinario de profesión e investigador ya hace unos 25 años de este tema, aunque todos tenemos este interés desde niños seguramente, pero ya más serio los últimos 25 años diría yo. Ajá, que te dedicaste un poco más de lleno a la investigación. Así es, exactamente. Bueno, yo sé que has investigado sobre la isla Friendship, sobre mutilación de ganado, sobre contactismo, sobre contactados, y que también tenés esta teoría de hipersensibilidad neuronal que también le llamaste contacto la biología del contacto. Biología del contacto. A mí me pareció muy interesante porque yo en una charla que escuché tuya también hablaste de Enzo Bosco, que también es veterinario, también es chileno y que también tiene algo parecido, ¿no? Neurología vibracional. Exacto. Así es. A Enzo le llama la atención este tema por esa vía. ¿Ya? Entonces es bastante interesante porque desde su punto de vista él es neurólogo, tiene la especialidad de neurólogo veterinario. Ajá. Y desde su punto de vista Enzo también está intuyendo que algo está ocurriendo o que ocurre desde siempre, pero la ciencia lo está empezando a vislumbrar con el desarrollo neuronal y la biología de estas células, que sería bien interesante porque nos permitiría, por ejemplo, intuir que estas células podrían tener conexiones mucho más Wi-Fi, por decirlo de alguna forma, más inalámbricas, donde en el caso de nosotros como veterinarios estarían produciéndose incluso conexiones entre los dueños y sus mascotas, conexiones inalámbricas. Eso es lo que a él le ha llamado la atención. Ajá. En mi caso particular, yo no tengo esa especialidad, pero sin embargo me comenzó a llamar la atención el tema neuronal, yo te diría, los últimos 6 años, Carlos. Porque, ¿por qué? ¿Y a raíz de qué? Yo te diría que el año 2003, 2005 es cuando parte mi curiosidad por el tema del contactismo. Básicamente una curiosidad, no es como que yo desarrollé alguna tesis al respecto en esa época, no. ¿Y por qué? Porque por parte de los investigadores era muy despreciado este tema, ya que se pensaba que eran personas que tenían, no sé, algún grado de desequilibrio mental, personas que tenían estrés postraumático por algún tipo de eventos exóticos que habían vivido en su vida, o lisa y llanamente personas que estaban mintiendo. Claro. Entonces, los investigadores más duros, más puristas, no les ponían atención. Lo que me pasó a mí fue que me metí y comencé a conocer algunas personas, algunos testigos, y me acerqué a casos bien emblemáticos, como obviamente Sixto Paz, que yo te diría que en Latinoamérica es uno de los contactados, o que él dice es el contactado más famoso. Sí. De ahí comencé a conocer otros casos, Claudio Pastén, que es un caso chileno, de Ricardo Chile. González, que también es un caso de Chile, sí. Ricardo González de Perú, que también es un caso muy conocido, y por supuesto el tema de la isla Friendship, que partió como
todo un misterio. Es decir, esto ocurre en el año 84 cuando parten las comunicaciones y luego se hacen más populares con un avistamiento que hubo en Santiago el 17 de agosto del año 85. Y ahí parte el caso Friendship hasta el día de hoy. ¿Cómo linkeo, cómo junto, cómo conecto yo el tema del contactismo con estos casos? Es porque estas personas estarían dando testimonio, estarían hablando de que sufrieron algún tipo de contacto por parte de supuestas entidades de origen extraterrestre. En un inicio parece todo mentira, parece todo una historia, pero cuando tú indagas más allá de la superficie comienzas a encontrarte con cosas que tendrían cierto sustento. Y desde ahí es donde yo elaboré los últimos 4 o 5 años, en un proceso bien largo que me costó bastante salir de la ciencia dura, esta teoría, que la teoría en el fondo, en resumidas cuentas, lo que dice es que algunas personas podrían tener ciertos grupos neuronales hipersensibles y lo que les permitiría captar cosas que siempre han estado en nuestra realidad, pero que son mucho más sutiles, y ellas las lograrían captar con estas neuronas un poco más evolucionadas. Eso sería más o menos a grosso modo. Es decir, que la realidad que nosotros vemos no es el total, es una parte. Exacto. Es lo mismo que dice Néstor Berlanda. Exactamente. Y de hecho, en 2017, en el primer congreso que hicieron en Capilla del Monte, justamente Ricardo González con la Fundación Orioni, el Congreso de Enigmas y Misterios del Cosmos. Sí. Estaba Néstor Berlanda como uno de los presentadores. Y él justamente, junto con ese grupo de investigadores, donde hay varios médicos, porque hay que recordar que él es un psiquiatra rosarino de la Argentina, y él opina que esos son estados no ordinarios de conciencia, así lo define él. Así lo define. Y fíjate que tiene... Así lo define. Fíjate que tiene un concepto muy interesante, muy apegado a la ciencia, de, por ejemplo, lo que ocurriría con los chamanes mesoamericanos, es decir, estos individuos que desarrollaban como medicina curandera, pero primitiva para nuestra visión, pero que en el mundo de ellos era muy evolucionada. Y cuando entraban en estos supuestos trances a través de las plantas antiógenas, como la famosa ayahuasca, lo que estaban haciendo en el fondo era entrar en otras realidades, en otras membranas de la realidad, obtenían información importante para la tribu, para su grupo familiar, y la traían de vuelta. Eso es muy interesante. Sí, muy interesante. Bueno, él habla siempre de la molécula DMT, de la dimetiltriptamina, ¿no? Sí, exacto, sí. Fíjate que la dimetiltriptamina es una sustancia, un neurotransmisor producido por nuestras neuronas a nivel del encéfalo en el cerebro. Por lo tanto, todos sabemos que la sinapsis y la comunicación entre neuronas se produce a través de estas sustancias. Cuando tú tienes una ingesta de altas concentraciones de DMT que está siendo concentrada y producida por esa planta, por esta liana, ¿no?, de la selva amazónica americana, concentras, por lo tanto, en el cerebro altas concentraciones de esa sustancia, ¿no?, de la dimetiltriptamina. Por lo tanto, tus neuronas van a funcionar de manera espectacular, porque se están conectando a través de esta sinapsis muy eficientemente, por lo tanto están procesando de manera muy eficaz. Y eso te permitiría saltar a una membrana de la realidad que está siempre con nosotros, pero que solo accedes de manera especial. Por ahí va la teoría, ¿no? Y por ejemplo, este contactado que vos hablas, ¿qué hizo? ¿Supo desarrollar su parte neuronal para comunicarse con estos supuestos seres o entes, o algo que está ahí que nosotros normalmente no los vemos porque nuestro cerebro no nos permite? Yo creo que es una mezcla de ambas opciones que tú acabas de decir. ¿Por qué? Y te la voy a comentar muy rápidamente. Cualquiera de estos casos, y entiéndase Ricardo González, Sixto Paz, Claudio Pastén, en Costa Rica y Colombia estuvo Enrique Castillo Rincón, en Bolivia tienes a Luis Fernando Mostajo, y así una serie de personas que se han ido haciendo famosas contando su historia, y dando conferencias, y viven al final de eso. Bueno,
lo que yo postulo, o la teoría que a mí me llama la atención, es que estas personas, o algunas de estas personas, que no solamente son solo ellos, por supuesto, podrían tener cierta facilidad para acceder a esto de manera natural, es decir, ya tienen ciertas habilidades desde nacimiento, que se han ido desarrollando por distintos motivos en etapas tempranas de la vida, pero que indefectiblemente a esto, o sin desmedro de esto, uno la podría entrenar en cualquier etapa de la vida. Hay que pensar que todas las células biológicas, y un buen ejemplo de esto son las células musculares, por ejemplo, ellas se pueden entrenar, no las puedes desarrollar en cualquier momento de la vida, poder mejorar su rendimiento y llevarla hasta ciertos límites de desarrollo, por supuesto, todo con un tope biológico. Lo mismo estaría pasando con la célula neuronal. Tú tienes cierta habilidad, pero esa la puedes desarrollar aún más. Entonces yo creo que pasa un poco por ahí. Ellos están, a través de esa vía, llegando a porciones de la realidad que no todo el mundo accede. Y, por ejemplo, si yo quiero llegar a ese estado para ver qué es lo que me ocurre, ¿yo puedo hacerlo? Es decir, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué tengo que practicar? ¿Un control mental, meditación trascendental? Fíjate que la actividad neuronal, cerebral por lo tanto, se puede manejar de varias formas. Uno sabe que a través de la farmacología se pueden hacer alteraciones a ese nivel. De hecho, la psiquiatría utiliza los fármacos terapéuticos, entiéndase ansiolíticos, antidepresivos, todos estos fármacos o psicofármacos que alteran la biología de las neuronas, ¿no? La idea es que se busca aquí algo positivo, sacar a las personas de un proceso patológico, obvio. Pero también existen las drogas ilegales, ¿no? Sí. Que también producen alteraciones ahí y que por supuesto son nocivas, que no estamos aquí bajo ninguna circunstancia promoviendo su uso. Sí. Sin embargo, lo que a mí más me llama la atención y me atrae, y que hasta el momento ha demostrado ser absolutamente inocuo, son todas estas técnicas que los asiáticos vienen usando hace milenios. Claro. Entiéndase, como tú bien dijiste, meditación trascendental, yoga, contemplación, bueno, un sinfín de técnicas que están muy bien descritas por todas las personas que las practican. Y de hecho, en Estados Unidos existe una neurobióloga de Harvard que se llama Sara Lazar, que tiene unos trabajos muy interesantes, y ella ha demostrado que la meditación produce cambios físicos, hace crecer, literalmente crecer a las neuronas. Por lo tanto, ella lo recomienda para el desarrollo cerebral. Sí, tú hablaste en una charla de Sara Lazar y también de Dominique Durán, de Francia. Dominique Durán, así es. Bueno, Dominique Durán, hace, yo te diría, unas 2 semanas le mandé un correo porque me interesaba muchísimo un trabajo que ellos están desarrollando, donde se descubrieron que en ciertas zonas del cerebro, estamos hablando del cerebro humano, digamos, hay neuronas o grupos neuronales que se comunican con otros, pero sin conexión física. Eso es muy impresionante, porque si tú tienes una neurona que no está conectada físicamente, como se conoce hasta el día de hoy por la biología más clásica, ¿cómo se comunica si no hay sinapsis aparente? ¿Cómo se comunicaría? Para ellos también les llama mucho la atención y están pensando en vías Wi-Fi, inalámbricas, están buscando aplicaciones. Claro. Eso podría sentar las bases de una posible telepatía. Claro, tipo inalámbrico, a control remoto. Exacto. Algo pasa ahí que nosotros no vemos, que podría pasar en el día a día, y bueno, tú ves que madre e hijo, o enamorados, o esposos, o personas, sí, al parecer en algunos momentos como que se comunicaran por esa vía, cuando contesta el teléfono y el otro estaba llamando, sí, o cuando siente el llamado y no lo estaba llamando, no sé, hay muchos ejemplos. Sí, cuando está eso del momento en que uno estaba pensando en esa persona y llama por teléfono. Bueno, hay otro investigador de aquí de Argentina, Daniel López, con el cual tuvimos unos años un grupo, y él me hablaba de neurotransmisores, es decir, estamos en lo mismo, ¿no? En la neurología. Sí. Hablaba de la serotonina, la noradrenalina y la monoaminoxidasa. Es decir, que estamos hablando de lo mismo.
Lo mismo, exactamente. Fíjate que la serotonina es la hormona de la felicidad, le dicen. Sí. La serotonina es un neurotransmisor muy activo en el tema de la depresión, por ejemplo. Claro. Y la noradrenalina justamente es muy activa en términos de ansiedad, por ejemplo, este tipo de patología. Claro. Y la MAO, que es la monoaminoxidasa, sí. es la enzima encargada de mantener las cantidades de estos neurotransmisores en porciones saludables en el espacio sináptico, es decir, espacios entre neuronas. Por lo tanto, cuando tú me hablas de eso, le estás dando en el clavo medio a medio. Muy interesante. Entonces, más o menos las hipótesis o tesis de esta gente como la de Néstor Berlanda, Daniel López, de Enzo Bosco, la tuya, están más o menos en lo mismo. La hipersensibilidad neuronal, como la llamaste tú. Fíjate que en algún momento la idea era desmitificarlo un poco, porque si bien yo soy una persona no creyente, tampoco soy escéptico, porque quiero atenerme solamente a las evidencias. Claro. Yo no puedo negar que hay mucha evidencia circunstancial, testimonios por toneladas de personas que dicen tener contacto con supuestos seres. Y también me ha tocado observar cosas en algunas de estas salidas. Sí. Pero también no puedo negar que la ciencia tradicional, la ciencia oficial todavía no acepta esta realidad. Entonces hay que moverse, como decimos nosotros, por el camino del medio, dejar que las evidencias hablen. Ajá. Y bajo ese prisma fue que dije, ¿cómo le llamo a esto? ¿Cómo puedo acercar la biología a algo que es un poco más esotérico? ¿Cómo lo puedo acercar? Y dije, bueno, si estas neuronas son hipersensibles, deberíamos llamarle neuronas con hipersensibilidad, ¿no? Claro. ¿Y cómo viene desde ese mundo celular? Hipersensibilidad neuronal. De ahí partió ese concepto. Calculo que la física cuántica debe estar estudiando todo esto, ¿no? Sí, y fíjate, tú vuelves a darle en el clavo, porque justamente una de los sustentos o de las ideas que me llevó a pensar que esto podía estar pasando es que esta física más moderna, este conjunto de teorías que es la mecánica cuántica, está hablando de un mundo subatómico, es decir, estas partículas primordiales que se mueven y se desarrollan su quehacer de una forma muy diferente a las macropartículas, a la física clásica, a la newtoniana, que llevamos 300, 400 años conociéndola. Sí. Pero cuando nos vamos a lo íntimo de la materia, como que esas leyes se pierden. Y ahí es donde ellos empiezan a intuir, a teorizar el multiverso. Claro, donde dicen que eso iba. Hay multiuniversos, entonces. Exacto. Eso sería lo lógico, ¿no? La lógica nos lleva hacia allá. Claro. Si estamos en una realidad que tiene una multiversalidad, claro, por lo tanto estamos inmersos en una gran cantidad de dimensiones que no percibimos de manera natural. Pero cuando tenemos estos grupos hipersensibles, neuronales me refiero, sí, o que tú las desarrollas o naces con esa habilidad, sí, puedes captar porciones de esto que te rodea. Y que no tiene nada de esotérico, no tiene nada de religioso, no tiene nada de fantasía ni magia. Es ciencia en su más puro y extremo, te diría, estado. ¿Te fijas? Pero es ciencia nueva. Te cuento algo, si el miércoles próximo te acuerdas de escuchar nuestro programa, a las 9 de la noche vamos a estar comunicados con un investigador de física teórica, que vamos a hablar de los multiuniversos, vamos a hablar de los distintos planos de existencia, donde él me dijo que ya hace rato que se habla de distintos planos, y no solo tercera dimensión, sino de no sé cuántas dimensiones. Va a estar muy interesante hablar con él sobre todos estos temas. Te doy el adelanto, y para la audiencia también. Voy a estar atento, sí, me interesa muchísimo. Vamos a hablar de la teoría de cuerdas y de la doble rendija y todo eso. Espectacular. Y ahí, oye, fíjate que ahí en esa teoría de la doble rendija es donde se desprenden conceptos súper interesantes como los electrones espejo, es decir,
que tú tienes un electrón aquí y al fin del universo tiene el otro, y estimulas a uno y el otro hace lo mismo, sin estar conectado aparentemente. Exactamente. Y en las neuronas pasa lo mismo, existen las Claro. neuronas espejo. Enzo Bosco, que él tiene el tema de la neurología vibracional, ¿él está dando una charla o él lo tiene en la facultad como una materia? Mira, Enzo tiene un instituto de neurología veterinaria donde prepara veterinarios, a través de un año les hace un curso y los deja como neurólogos veterinarios clínicos. Son colegas que se dedican a diagnosticar patologías neurológicas, por supuesto, en mascotas, porque trabajamos en la ciudad todos. Pero este noviembre él desarrolló el primer curso que fue abierto a la comunidad, no solamente a los veterinarios, que se llamó Neurología de las Emociones, donde él con los años se fue dando cuenta que hay ciertas circunstancias en que al parecer la mascota se conecta por esa vía inalámbrica teórica con el dueño. Y cuando la mascota mostraba ciertos como episodios epilépticos, por ejemplo, eso estaría hablando de que el dueño está sufriendo una patología. Y lo que él hizo fue, cuando no pudo tratar a la mascota, mandó al dueño, al médico, estamos al facultativo. Y ese psiquiatra, psicólogo o médico general trató al dueño y a la mascota se le pasaron los episodios. Entonces comenzó a ver que podía haber una conexión. Muy interesante. Muy interesante. Terminando este tema, la última pregunta sobre este tema, después vamos a la isla Friendship. Perfecto. La teoría de la distorsión de José Antonio Caravaca, ¿está dentro de esto? Sí, yo creo que sí. Fíjate que la otra vez, conversando con unos amigos acá, investigadores, justamente podría caber, porque para acceder a lo que habla Caravaca tendrías que tener ciertas habilidades desarrolladas, pero eso o se da de manera innata o lo tienes que desarrollar. Entonces para mí está todo conectado, así la forma para acceder a este superespectro, a esta matrix que uno dice, a este software que estaría para todo, bueno, tiene que ser a través de una interfase, y desde mi punto de vista, claro, y lo que hace Caravaca es explicar más o menos cómo se produce el contacto. Exactamente. Mira, piensa tú, Carlos, si yo tengo un computador, un ordenador, yo tengo un software que es algo absolutamente intangible, pero que es real, y tengo un hardware, todo lo que yo puedo tocar. ¿Cómo conecto al ser humano con ambas cosas? A través de las interfaces. Para mí, la interfase biológica para acceder a este tipo de software es la neurona. La neurona es la respuesta a esto. Así es, Pablo, ¿qué tal? Buenas noches, Ricardo. Hola, Ricardo. ¿Cómo estás? Esta condición que se despertaría en algunas personas, ¿es algo natural, innato, o se estaría activando de alguna manera a propósito? ¿Es casual? ¿Qué pensás? Mira, es una excelente pregunta, porque hay muchas personas que hablan o que vienen del mundo del contactismo, donde tú puedes encontrar personas que son extremadamente, como decirlo sin ofender, personas que van muy al extremo, ¿no? Que ellos dicen que la Confederación Intergaláctica está mandando... Sí, ya tienen nombre, todo, vieron el sello, vieron el gráfico, el monumento, la estatua, todo. Por supuesto, es decir, están viendo que desde el centro de la Vía Láctea está llegando un rayo violeta que está abriendo todo el ADN, bueno, todo ese tipo de teorías que son muy respetables, porque en el fondo las creencias yo tiendo a respetarlas. Alguien me puede decir que los gansos gobiernan Saturno y en realidad yo no tengo por qué desmerecerlo, ¿no? Otra cosa es evidenciar o mostrar evidencias de eso. Cuando nos vamos por esa vía que está más cercana a la ciencia tradicional, podemos encontrar que efectivamente todos comienzan a ver que las nuevas generaciones están saliendo bastante más despiertas o evolucionadas en comparación a las generaciones anteriores. Eso podría estar indicando algo. Cuando tú tienes neurobiólogos que trabajan con etapas juveniles del ser humano, se dan cuenta que los niños hoy en día tienen una mayor tendencia a desarrollarse hacia la tecnología, por ejemplo. Y esa cosa lo podemos ver diariamente nosotros. Entonces, yo podría teorizar, obviamente me puedo equivocar, podría teorizar que hay cierto cambio evolutivo dentro de nuestra especie. Y eso tendría que llegar a demostrarse en algún momento. Te comento... Y lo otro,
Sí, sí. No, digo, se me ocurre, no, por ahí, en épocas anteriores, una persona era más dotada por ahí para alimentarse naturalmente, digo, salir a cazar, andar a caballo, poder nadar, trepar un árbol, porque era lo habitual. Hoy en día, la mayor parte de la población vive en una ciudad donde hay mucha más tecnología. Sí o sí, tenés que amigarte con todo esto, no las personas más grandes, pero sí los más jóvenes, y por ahí se nota esta capacidad que por ahí los seres humanos la tenemos escondida y por ahí dentro de 40 años vamos a tener algo desarrollado de manera diferente, pero hoy por ahí es incipiente, está naciendo, recién se ve. Sí, fíjate que, bueno, nosotros como cualquier ente biológico de este planeta, que la única forma, la vida como la conocemos en este planeta es la única forma en que conocemos la vida, ¿no? En base al carbono, cómo se ha desarrollado en este planeta. Bueno, se acostumbra, ¿no? Y va evolucionando según lo que el medio le va exigiendo. Y aquí podría entrar justamente lo que tú me estás diciendo, cuando un tipo es exigido desde la niñez a desarrollarse desde la tecnología, va a desarrollar seguramente esas habilidades, ¿no? Ahora, lo mismo pasa al tipo que crece en el campo, o hace 500 o 1000 años atrás que tenía que salir a buscar su alimento, desarrollaba ciertas habilidades. Pero también yo creo que no es al contrario, la ciencia lo ha demostrado, que en el último 1.000.000 de años nuestro cerebro ha crecido en comparación a las etapas anteriores del desarrollo del Homo sapiens. Por lo tanto, eso nos permitiría, justamente si estamos desarrollando el cerebro, pensar que hay un desarrollo neuronal también. Creo que Darwin, no sé si es tal cual, pero creo que algo decía, ciertas particularidades van a hacer que sobrevivan los que están más adaptados y otros quedaremos en el camino. Obsoletos. Extintos. Exacto. Bueno, eso se llamaría, o lo que se conoce como selección natural. El individuo más apto para el medio sobrevive, prevalece y se desarrolla, ¿no? Y se reproduce, se perpetúa. Y el otro se extingue. Pero bueno, mira, piensa tú lo siguiente, nosotros somos una especie que vive 80 años, ¿no? Eso dentro de un planeta que tiene 4.500 millones de años, que es lo que más o menos teorizan los astrónomos hoy en día, es muy poco, es muy poco, no es nada, no es ni un suspiro. Sin embargo, tenemos que arreglárnoslas de alguna forma para perpetuar nuestra especie, y así toda nuestra especie lleva 1 o 2 millones de años dominando el planeta. Y también es poco, muy poco. Por lo tanto, nuestro ciclo vital no nos permite ver en toda la dimensión lo que significa ser sobrevivir una especie en un planeta como este. Claro. No sé si logro explicar el concepto. Sí. Nuestro tiempo es muy corto en relación al tiempo que tiene la Tierra y que está el hombre sobre la Tierra. Nos cuesta muchísimo abstraernos de nuestra realidad humana para pensar como especie, ¿no? Que todos estos cambios que pasan ahora van a ser tangibles en el día a día, quizás 1000 años más. Claro. Pero en algún momento parten. Si es que todavía la Tierra está habitable. Acá hay un Aldo Barroso, una persona que siempre los escucho, un amigo, dice: un contactado básicamente es un receptor sintonizado en una frecuencia abierta. El entonces transmisor debe enviar una onda portadora sumándole la información encima y penetra directamente por el circuito que lo capta. No sé si se entiende. Me parece muy buena definición, muy buena. Está bien. Porque mira, a mí me ha tocado salir al terreno con grupos que son más científicos. Van con, no sé, computadores, laptops, van con sistemas infrarrojos, telescopios, visores, nocturnos, etcétera. Y la cantidad de avistamientos es bastante limitada en esos casos. Claro. Después he salido con grupos que no tienen ni una finalidad. Eran todos amantes de la tierra, que Gaia es lo más importante, la paz y el amor. Y vamos hermanitos y vamos arriba y nada de marihuana ni cosas raras, ¿no? Salen y la verdad que el cielo se pone mucho más activo. Y he salido con grupos de contacto. Y ahí es donde he visto las cosas más impresionantes de mi vida y nadie estaba con siquiera un teléfono celular para captarlo. Entonces lo que dice el amigo acá tiene mucha lógica, porque
el individuo que quiere captar tiene que estar, al parecer, en cierta sintonía, y si es costoso, otros individuos, los emisores, están captando esto, se la emiten y se la dirigen a ese individuo. En muchos casos parece ser casi dirigido, ¿no? Sí. Entonces, tiene toda la lógica del mundo que él está describiendo. Bueno, cambiamos de tema. Otro tema. Perfecto. Isla Friendship. Qué polémico, ¿no? Qué polémico también, ¿eh? La Isla Friendship, la mitad creo que está de acuerdo y la otra mitad no, de los investigadores chilenos, ¿es así? Sí, absolutamente. Mira, es un caso que despierta tanto amor como odio, no solamente entre los investigadores, sino que entre la gente en general. Claro. Cuando tú sigues el caso con lo que pasó en la superficie, entiéndase Ernesto de la Fuente, el avistamiento del 17 de agosto del 85, Octavio Ortiz, etcétera, lo que se comunicaban a través de la vía de 11 metros radial con la estación Friendship que estaba en el sur. Sí. Cuando tú te quedas con eso, fácilmente puedes caer en el descrédito del caso, es decir, y comenzar a pensar que era algo absolutamente falso, que estaban mintiendo. Cuando tú empiezas a indagar más adentro, te empiezas a encontrar con un sinfín de testimonios, que son como pequeños casos que están ahí satélites alrededor del caso principal, y algunos casos muy impactantes, y cosas que definitivamente te hacen dudar, y te hacen seguir adelante. Y aquí tengo que contar algo personal. Cuando tú ya te comienzas a meter adentro, incluso te pueden pasar cosas exóticas. No le quiero llamar ni siquiera cosas extraterrestres, cosas paranormales, no. Pero sí, al menos, avistamientos, hechos y cosas que tú no puedes explicar. Sí. Es ahí donde yo invito a mis amigos siempre, y tenemos estos debates en los grupos de investigadores por WhatsApp, que hoy en día WhatsApp se usa para todo. Bueno, en estos grupos conversamos, y siempre la mitad está dividida en una parte en la que no creo, y la otra mitad que creo, no solamente creo, Pablo, sino que estoy contactado con ellos, ¿no? Pablo, no sé si te estás moviendo porque hay veces como que se pierde un poco la voz o se mueve el celular. La mitad se escucha y la mitad como que se pierde un poco. Ya. Ahora, yo sé que vos sobre la Isla Friendship y supuestos habitantes, vos estás interiorizado del tema. ¿Podrías hacernos un resumen cortito? Porque los tiempos en la radio, viste cómo son. Sí. Y tu opinión sobre lo mismo, ¿no? Sí, mira, ¿me escuchan bien ahora? Tú me vas avisando, Carlos. Sí, perfecto. ¿Ya? Sí, mejor. Mira, desde mi punto de vista, lo que pasó y pienso que sigue pasando hasta el día de hoy es que esas son instalaciones donde hay personas comunes y corrientes, nada que ver con extraterrestres, personas comunes y corrientes que han desarrollado tecnología de vanguardia y que la vienen desarrollando desde al menos los últimos 40 o 50 años, ¿no? Y entiéndase tecnología de vanguardia en temas como, no sé, biológicos, agronomía, cultivo de especies, por supuesto medicina, en el fondo biotecnología. ¿Te fijas? E incluso tocan la arista espiritual, es decir, ellos estarían entrando, desde mi punto de vista y los testimonios que he recopilado, estarían entrando en todo el desarrollo de la conexión del ser humano con estos mundos espirituales, es decir, nuevamente caemos al tema de las dimensiones. Claro. Así que para mí son eso. Sin embargo, estas tecnologías o estos desarrollos podrían estar inspirados justamente en contacto con entidades de afuera del planeta. Claro. Esa es lo que para mí se acerca más a la teoría de lo que ocurre y seguramente va a seguir ocurriendo ahí. Claro, era lo que te iba a preguntar, si tienen esta tecnología, ¿de dónde la consiguieron? Sí, bueno, lo más probable es que sea así. Fíjate que Ernesto de la Fuente, que fue el testigo principal de este caso, que falleció hace 2 semanas, él comentaba que los 3-4 meses, esto yo lo entrevisté a él personalmente, los 3 o 4 meses, porque no tiene la certeza, que él estuvo dentro de la isla, vio unas habitaciones especiales,
dentro de esa isla, dentro de las instalaciones de la isla. Claro. Y estas habitaciones tenían una temperatura, una luz, una cantidad de oxígeno, nitrógeno, hacer una mezcla de gases especiales y estaban selladas. Y solo estaban disponibles para cuando bajaban, ojo, bajaban los ángeles del Señor, porque ese era el término que él usaba, un término medio religioso. Sí. Cuando bajaban los ángeles del espacio, eran recibidos ahí, y ellos se quedaban, pernoctaban, dormían en esas habitaciones especiales. Pablo, te hago una consulta. Sí. Para sí, poner en contexto a todos los que nos escuchan. ¿Qué lugar o qué sector sería esta isla? ¿Dónde está ubicada? ¿A qué altura? ¿En el continente? ¿En el mar? ¿Se la denomina? A ver, ¿nos podés explicar un poquito? Sí, claro. Se habla y siempre se ha pensado que la isla está ubicada en el sur de Chile. Cuando tú miras el mapa de Chile, que es alargado, Sí. en la parte más sureña, más austral, tú tienes un archipiélago tremendo, ¿no? Uh-huh. Donde se destaca Chiloé, que es una isla muy grande, y luego miles de islas pequeñas, islotes e islas pequeñas, con fiordos y un archipiélago tremendo. Sí. Más al sur de eso, yo te diría que en Argentina no sabría decirte, en la 12ª región de Chile, que eso está frente a Coyhaique aproximadamente, y eso seguramente en Argentina tiene su ubicación, yo ahí no conozco bien las ciudades, y eso está en esa zona aproximadamente, casi llegando al extremo austral, y en una de esas islas estarían escondidas estas instalaciones, en esa zona. Y hay gente que dice que no existe la isla Friendship, ¿es verdad? Sí. Eso también. Por supuesto. Mira, hay muchas personas que piensan en la teoría siguiente. Como este es un caso que se desarrolla entre el 85 y el 94 a 95, que se conocen las últimas comunicaciones radiales, estábamos hablando que estábamos en épocas de dictadura. Aquí gobernaba la Junta Militar presidida por Augusto Pinochet. Sí. Y por lo tanto ocurrieron en aquellos años ciertos eventos. Ocurrió un personaje en una ciudad que se llama Villa Alemana que decía ver a la Virgen, y eso se hizo muy famoso. Un muchacho que se llamaba Miguel Ángel, un adolescente en esa época, y los militares lo promocionaban en la tele, y fue masivo. Luego apareció antes de eso el caso de una niña que también tenía habilidades paranormales, que era se llamaba Yamilet, un nombre muy famoso en esos años, en los años 70. Por lo tanto, se pensaba que todas esas maniobras eran maniobras gubernamentales para desviar la atención del pueblo, que estaba muy molesto por el tema de la dictadura y de los derechos humanos. Claro. El caso Friendship aparece en el año 85, 84, 85, y algunos postulan que fue también una maniobra disuasiva. El asunto es el siguiente, es que el caso se hace masivo cuando aparece en el año 99 el programa de la Asociación de Investigadores AION en el canal 7 de televisión, TVN actualmente, el programa OVNI, que era conducido por Patricio Bañado, una persona que tenía mucha credibilidad. Sí. Y en esa serie, los 2 capítulos del caso Friendship hicieron explotar el caso a nivel masivo. Antes no era masivo, claro. Solo llegaba a un colectivo muy pequeño, 50 personas. Entonces los que son detractores de la teoría de la desviación de la atención por parte de los militares piensan que no era así, porque era tanto parataje para desviar a 50 personas, no tiene lógica. Claro. Pero hay muchos que piensan que eso fue así. Claro, es decir, vos hablas de las comunicaciones porque en un momento había gente que se comunicaba con estos supuestos seres. Sí. De hecho, Octavio Ortiz y su familia, su señora Cristina, sus hijas Andrea, Paula y Claudia, ellos se comunicaban los 5 con la gente de la isla a través de la banda ciudadana, estas radios caseras de 11 metros, y se comunicaban todos los días durante 10 años. De hecho, y aquí te voy a contar una infidencia, estoy trabajando en un libro sobre este caso, que va a ser un libro desde la visión personal, porque yo cuando tenía 12 años, yo soy del año 72, el año 84 me tocó escuchar esas comunicaciones radiales yo con 12 años. ¿Y por qué les comento esto? Porque tengo un tío que está vivo hasta el día de hoy, que es radioaficionado, desde siempre, y en esos años él escuchaba a través de esta banda ciudadana,
y como sabía que a mí desde niño me gustaba este tema, me llamaba a la pieza y nos poníamos a escuchar la radio. Y me decía, mira, estas personas hablan de extraterrestres en una isla en el sur de Chile que se llama Friendship. Para mí el caso no era nuevo, fue un caso que lo escuché desde niño. Claro, y escuché muchas veces al famoso Ariel, que sonaba como un gringo, como un norteamericano hablando español, sí, conversando con muchas personas en Santiago. sí. Una de esas personas era Octavio Ortiz, que hoy en día lo conozco, somos amigos, y ellos hablaron todos con la gente de Friendship. Y también se hablaba que había un barco, una lancha que llevaba a la gente a Friendship, ¿verdad? Sí, sí. Y que había, Sí, eso tenía un conductor que era conocido. Alberto. De Alberto nunca se ha sabido el apellido, y de hecho yo en marzo de este año viajé a la localidad de Vallenar, que queda en el norte de Chile, y de ahí me desplacé a otra localidad más pequeña que se llama Freirina, donde estaba don Ernesto con su señora Ethel. Y estando en la conversación con don Ernesto, yo le pregunté si él volvió a saber de Alberto, porque él era muy amigo de él. Sí. Estamos hablando de Ernesto de la Fuente, ¿no? El testigo principal. Sí. Y él me dice que sí, que 5 años atrás, es decir, estamos hablando del 2014, fue la última vez que lo vio. Que este señor Alberto había venido desde el sur de Chile, él dice desde la isla, en un barco junto con Ariel y todos los demás, y llegó a un puerto que está cerca donde ellos estaban, que se llama Carrizal, y habían estacionado ahí su nave y se habían juntado con don Ernesto y su señora, 5 años atrás, el 2014. Y del barco. Entonces, no Alberto todavía está vigente, digamos. Y el barco no era el mismo ya, era el conocido Mytilus II, porque en esos años ese barco con ese nombre era el que trasladaba a la gente desde Puerto Montt, que es una ciudad que queda en el sur de Chile, hacia la isla, en un viaje de alrededor de unos 3 días por alta mar. Ese Mytilus II fue muy famoso, nunca estuvo registrado como tal en las capitanías de puerto de las distintas destacamentos de la Armada chilena, pero todos los testigos que hablaban de haber visitado la isla lo vieron como el barco de transporte oficial hacia la isla Friendship. Y cuando tú le preguntas la historia a los protagonistas, ellos te dicen que el Mytilus efectivamente era un barco que heredó Alberto de su padre. Mytilus es el nombre de un bivalvo, de un tipo de almeja que se cultiva en el sur, el nombre científico. Y ese era la finalidad de ese barco. Cuando Alberto lo hereda de su padre, lo hace trabajar como transporte de personas para la gente de Friendship. Y ahí le pone el nombre de Mytilus II. Es muy interesante la historia. Después no se supo más nada de Alberto ni del Mytilus. El Mytilus creo que desapareció como Mytilus, el nombre se lo cambiaron. Y una de las informaciones que tengo yo es que ahora no es solamente un barco, sino que serían 5, y uno de ellos se llama Arica, con el mismo nombre que tendría la ciudad más norteña de nuestro país. Entre otros, los otros no los he averiguado. Esto yo te lo digo de testigos nuevos, de testigos que son como que han hablado de este caso, pero ahora actual. Es más, te puedo agregar que el Mytilus II como tal fue desarmado, habría sido desarmado y vuelto a armar, pero con ciertas modificaciones. Fíjate lo que estoy diciendo, con ciertas modificaciones. Vos estás diciendo que hay 5 barcos que siguen haciendo viajes a la isla Friendship. Sí, absolutamente. Es más, y estuve con esta persona ahora en septiembre, que es un ex marino de la Fuerza Armada y trabaja en esa zona en actividades pesqueras con unos barcos que sacan redes submarinas, qué sé yo. Él trabaja, él es marino de profesión, y me dice que ya él conoce al menos unos 8 o 9 casos de personas que han sido llevadas a la isla. Hay un caso muy interesante de un padre que él pide que con su hija de 7 o 8 años que estaba sufriendo de leucemia, lo dejen en una isla abandonada de este archipiélago. La persona que lo lleva le dice: yo no lo puedo dejar aquí, usted se va a morir. No se preocupe que me van a ir a buscar. Y resulta que este capitán que lo llevaba en estos barcos pequeños, 2 días después lo ve caminando con su hija por Puerto Montt. Y esto ocurrió durante 1 año. Y luego la niña se recupera,
porque fue ayudada ahí, y él ya nunca más viajó hacia esa zona. Pero esto lo vio durante un año el capitán. Me imagino que debe tener ganas de viajar e ir a buscar uno de esos barcos por ahí, ¿no? Por supuesto que sí. Pero mira, y es más, te voy a contar otro caso, otra cosa, que esto también es nuevo, y esto no tiene más de un año porque partió en diciembre del año pasado, el 22 de diciembre del año pasado. Un caso muy particular. Una persona que es un testigo nuevo, que yo creo que lo voy a incluir también en el libro, por lo menos como un capítulo. Este testigo se acerca a Ernesto de la Fuente y su esposa, la señora Ethel. Y este matrimonio le comenta que habían sido visitados hace una semana por unas personas que venían de la isla. Él les dice si los puede conocer y ellos le dicen que sí. Esta persona va a buscar a estos personajes que estaban en un hostal, que es un pequeño hotel, en la ciudad de Vallenar, en el norte de Chile. Y cuando se conecta con este señor, lo conoce. Este personaje es una persona de nombre, se hace llamar Adler. No estoy hablando del testigo, sino que el tipo que habría pasado por Friendship. Sí. Cuando se conecta con él, comienzan a conversar y él le dice, sí, yo he pasado en muchas oportunidades por dentro de la isla y tengo actividades y hacemos trabajos para ello, pero tenemos instalaciones que están aquí, al interior de Vallenar, en esta ciudad nortina, que está en la tercera región de Chile, hacia el norte. Y ahí se desarrolla toda una historia que tiene que ver con una comunidad que recibiría el nombre de la Hermandad de Cuarzo, que estaría instalada en el norte de Chile y que hace actividades muy parecidas. Rescata material biológico, genética biológica de la biodiversidad de la zona y las va guardando, las va salvando. Muy parecido a lo que hacen la gente supuestamente en Friendship. Es un caso que se está desarrollando ahora. Sí. Está muy nuevo. Pablo. Sí. Te cambio de tema, pero esto es más que nada una consulta por algo que leí por ahí cuando me interiorizaba acerca de tus cuestiones. Sí. ¿Vos sos el autor o estuviste en el tema de una fotografía en el desierto de Atacama? Sí, eso fue. ¿Nos podés comentar un poquito y comentarle a la gente que tal vez no están enterados qué pasó con la foto? Por supuesto. Y cómo está el tema actualmente. Sí, mira, eso fue, yo te diría que para mí es una de las experiencias, porque en esto de seguir los casos en terreno, comienzas a hacerte amigo de los contactados y desarrollas amistades. Ahí estábamos siguiendo el caso de Ricardo González, que él vive en Argentina, en Capilla del Monte, con su esposa Sol. Somos muy amigos con Ricardo, hoy en día nos conocemos como familia, y él tiene un caso muy interesante. Para mí uno de los más potentes de la región, y me refiero a Latinoamérica. Sí. Bueno, siguiendo ese caso, el año 2016, estábamos en una localidad del norte de Chile, en el desierto de Atacama, que se llama San Pedro de Atacama, justamente. Estando en una actividad, el segundo día, porque estas eran actividades de meditación, de concentración profunda, de observación del cielo, estando el segundo día en una de estas actividades donde éramos 328 personas, no es que éramos 5 tipos, no, éramos 328 personas. Ricardo estaba hablando a través de unos parlantes, un micrófono sencillo con unos parlantes, y él dice que según le estaban comunicando a través de telepatía, a él y a otras personas, porque efectivamente muchas personas también lo confirmaban, de que estaban posicionados arriba de nosotros. Entonces todos comenzamos a mirar al cielo. Y la verdad es que lo que se ve son muchas estrellas, obviamente, porque estamos en el desierto, pero muchos llamados ovniflash. No sé si el concepto lo conocen. No, a ver, pero bueno, ¿cómo sería? El ovniflash sería como una estrella que parece satélite, que se empieza a desplazar, y cada ciertos segundos, cada cierto desplazamiento, lanza un flashazo. Una verdadera foto en el cielo, ¿no? Sí. Con un flash. Bueno, cuando tú ves que eso es una estrella que se mueve y hace eso, tiene mucha posibilidad de que sea un satélite. Lo que pasa es que en ese momento esto comienza a ocurrir y desde lejos tú ves que esos ovniflash se desplazan y se estacionan literalmente sobre ese grupo. Entonces todos empezamos a mirar porque era un fenómeno muy interesante y a la vez emocionante, porque tú estás viendo algo que definitivamente no lo ves de manera habitual. Y lo que hace Francisco Muñoz, que era una persona que estaba conmigo, un amigo, estábamos en un grupo ahí,
estábamos como esto era un círculo muy grande, Sí. estábamos como en la última capa del círculo, hacia atrás de nosotros había desierto. Lo que hace Francisco, se da vuelta con su celular, apunta hacia el cielo para tratar de captar con el celular y su cámara estas luces. ¿Ya? Entonces, Francisco es un tipo que mide 1,80 m y cuando saca la foto, la mira y en ese instante no ve nada y la guarda. Sí. Una semana después se pone a revisar la foto y se da cuenta que entre él y lo que estaba sacando del cielo aparecen unos rostros en el medio. Y créeme que él no los había visto porque se ve todo oscuro cuando se le empieza a hacer un acercamiento a lo que se veía como una mancha blanca. Aparece un rostro, esto no es pareidolia, es un rostro con todas sus facciones, con todo. Entonces, quedo muy impresionado, me manda la foto, yo se la reenvío a Ricardo, eso se va para Estados Unidos, se la envío a unos amigos investigadores de Chile, 3 de hecho, y todos, de manera unánime, coinciden primero, en que la foto no está trucada, porque se manejaron los originales. Segundo, no había nadie, una persona, porque solo se ve el rostro. Y tercero, que sí es un rostro, no una mancha que parece rostro, no, es un rostro. Y aquí está lo más impactante para mí. Ese rostro está, por los cálculos de distancia y todo, a 3,16 metros de altura desde el piso. ¿Eso lo calcularon Entonces, ustedes cuando definitivamente, investigaron la foto? Sí, eso fue calculado en Estados Unidos con unas personas investigadoras donde estaba Paola Harris, una investigadora muy famosa de Estados Unidos, con un grupo. Analizaron la foto, le aplicaron filtros, calcularon las distancias y por la triangulación se llega a la conclusión de que ese rostro está a esa altura. Entonces, definitivamente es algo muy raro. O sea Si que te estaba, fijas, Ricardo, yo no estoy diciendo aquí que son extraterrestres, estoy diciendo que es algo muy raro. o sea que estaba a la altura de ustedes casi a la misma Esto altura. estaría... Es que yo soy un tipo muy bajito, mido como 1,65 m, y mi amigo mide 1,80 m. Yo estaba con mi hija, me recuerdo que desde mi altura. Él toma su cámara, la pone frente a sus ojos y saca la foto con, yo te diría, con unos 45 grados hacia arriba, no Sí. hacia el cielo. Y este rostro sale como a unos 5 o 6 metros de distancia de la cámara. Y es ahí donde se calcula la altura en que está ubicada el rostro, sobre el piso. ¿Te fijas? No sé si se logra captar. Yo le he visto la foto. Yo la he visto. Esa está publicada en el boletín de Ricardo González que se llama legadocósmico.com y tú buscas el humanoide de Atacama y un artículo. Ahí está publicado ahí lo acabo por de él, poner, está mi investigación también. Lo acabo de Está poner lo en la mío. página nuestra por si alguno no lo vio. El humanoide de Atacama. Sí, Y ahí perfecto. está la foto. Ahí, que se ve bastante justamente, extraña, ¿no? Se ve bastante extraña. sí, sí. Pero Sí. claro, Si era te de fijas, el noche. rostro está claro. Y te hago una consulta, ¿sacó una Sí. sola foto y es esa o sacó una serie de fotos y analizándolas apareció en una sola este rostro? Sacó 3 fotos, porque justamente buscando las luces. En las otras 2 no sale nada, sale el desierto, salen las instalaciones que eran como unos baños de piedra que estaban al fondo, porque es desierto de Atacama. Y los Y demás nada más, el integrantes, cielo. al ver Y en eso, esa sale. los demás integrantes, al ver esas luces, ¿ninguno atinó a sacar fotos, a hacer ninguna otra cosa? Yo vi que había mucha gente sacando fotografías, pero no escuché de nadie más que captara esto. Ni las luces. De hecho, tampoco. muchos grabaron las luces con infrarrojo y eso está en internet. Pero ¿Sí? este personaje o este Pero rostro, el no, rostro nadie no. más lo escuché. Qué Richard, interesante. Pablo, Sí, te agradezco por el tiempo, por todas tus explicaciones. de nada. Sí. Todo muy interesante. No hay problema, Nos feliz. queda todavía el tema de la mutilación de ganado, que alguna vez lo hemos hablado en la llave de los misterios. Sí, sí, Nos queda sí. también el tema de hablar más de los contactados, pero bueno, en este año Cuando ya no va a gustes. poder ser porque nos quedan 2 programas, pero el año que viene te vamos a volver a molestar si estás dispuesto para seguir charlando, porque Por lo supuesto. tuyo es muy interesante. Por supuesto. Por supuesto. No hay ninguna molestia, Carlos, al contrario. Un Bueno, placer. gracias contrario. y le agradezco a Beto que me hizo el puente contigo. Sí, Así el nexo. que, No, gracias a ustedes por el interés y por la llamada.
No, gracias a Ya ti. pues. Hasta luego. No, un placer. Un placer. Hasta luego. Un abrazo. Igualmente. Que estén muy bien. Abrazo para ustedes. Gracias. Chao, chao. Chau, chau. Bueno, ¿qué te parece? Interesante, ¿no? Muy interesante. Pablo Zárate es un investigador de 20, 25 años y interesante, tiene casos muy interesantes. Y a estos contactados los ha investigado también, ha ido a reuniones y para él, por la hipótesis que él tiene, la teoría de la hipersensibilidad neuronal, ellos tienen una forma de contacto. Ahora, ¿con qué o con quién? No sé. Entra a todas nuestras redes sociales.